Bienvenidos a un programa más, Soldados de Cristo. Y hoy tenemos un tema especial que es el tema de la esperanza. Y hoy tenemos a dos amigas mías, Paula y Camila. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Cris, ¿qué tal? Estamos súper bien aquí, contentos. Yo estoy muy bien de presentar este programa y estoy bien. Perfecto. Hoy tenemos un tema, la verdad que bastante potente, por decirlo, que es el tema de la esperanza y que en muchas de nuestras situaciones se ve bastante reflejado, la verdad. Y bueno, voy a ir abriendo un poquito para ir, que nosotros vayamos estructurando. Vale, perfecto. Tenemos, como digo, la esperanza. Primero, quiero preguntarle a ustedes, ¿qué significa la esperanza? Por supuesto, basándonos un poco en la Biblia, en nuestra vida espiritual, ¿qué significa la esperanza, chicas? Camila, no sé si te animas a primero y luego Paula. La esperanza es tener fe en que algo va a suceder, o sea, esperar algo, como dice la palabra esperanza. Estoy Ujú. esperando algo y creo que va a Va a ser suceder, posible, va a ¿no? suceder, sí. Ok. Podemos decir que es como un poco confianza. Ajá. Paula, cuéntanos. Pues para mí la esperanza es algún milagro que Dios va a hacer en nuestra vida. Perfecto. La verdad que para mí la esperanza, dentro de mi punto de vista, ¿no? Y también conectándolo con el tema espiritual, es básicamente una sala de espera, ¿no? Una sala de espera donde tenemos que tener fe en Dios, donde tenemos que esperar, ¿no? Por supuesto, esperar en el Señor y que Él resolverá cualquier situación por medio de nuestra fe, ¿no? Y para eso tenemos un personaje que hemos elegido, y es este personaje Job, ¿no? Y que es un personaje que Job es un ejemplo supremo de esperanza y fidelidad en medio de la aflicción, aunque perdió todos sus bienes, salud e incluso sus hijos. Y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Para ustedes, ¿qué significa este versículo? Se los puedo leer si quieren. ¿Se lo repito? Vale, se lo repito. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Eso es muy fuerte. Es de Job para Dios. Ahí vemos la esperanza que Job tenía en el Señor. Exacto. Justamente porque él sabía lo que era capaz Dios de hacerlo, que a pesar de todo, Dios tenía el control. Paula. Pues para mí es que Dios le está haciendo un milagro a Job de que lo va a cumplir. Claro, yo creo que a veces, y esto lo estaba escuchando también relacionado con Job, que había una confianza depositada en Dios mismo, ¿no? Pero de hecho es curioso porque hoy estaba escuchando que si nosotros realmente creemos en Dios, ¿por qué tenemos muchas veces esa disonancia entre el estrés, las preocupaciones, si sabemos que todo lo puede? Exacto. Entonces yo quiero preguntarles hoy a ustedes, ¿por qué creen que sucede esas cosas? Yo tengo mi propia respuesta, ¿vale? ¿Por qué sucede la preocupación si sabemos que Dios lo resuelve todo? ¿Vale? Porque leemos la Biblia, somos cristianos, tenemos fe en Él, pero ¿por qué sucede esa división? Yo creo que, Carmen, yo creo que es más que todo Camila, porque nos cuesta muchas veces poner nuestra confianza, justamente como decía hoy la Claro. pastora que nos estaba diciendo, nos cuesta muchas veces dejar esa confianza plena en el Señor. Y por eso tendemos a preocuparnos por el trabajo, por lo que nos va a faltar, por, yo qué sé, qué me voy a poner mañana, como dice la Biblia. No tenemos que preocuparnos por nada de eso porque es Dios el que nos provee, el que nos mantiene, nos sostiene en su mano. Bien, bien. Paulita, ¿qué nos dices? Cuéntanos. Pues a ver, yo creo que cuando nos alejamos de él, pues a veces pasamos del tema y muchas veces no sabemos lo que hacemos, pero luego si lees la palabra, pues te acercas más a él. Para mí es eso. Ok.
Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Vale? Romanos 8, 24 hasta el 25. Me parece muy importante y voy a responder la pregunta que les hice a ustedes, ¿no? Que es eso, o sea, si tenemos fe en el Señor, si nosotros confiamos en Él, ¿por qué tenemos esta preocupación? ¿Por qué no dejamos las cargas? Y esto lo habló la pastora hoy y dijo que era muy difícil. De hecho, es curioso porque yo estuve en un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Y que fue, vamos a decir, hace relativamente poco, donde sentía que muchas de las cosas me ahorcaban. Yo creo que Job se encontraba en una situación bastante similar. Pero es curioso porque la pastora lo mencionaba hoy, que lo que hace que tú puedas seguir esperando en el Señor es la oración y la lectura de la palabra. Exacto. A mí eso me explotó la cabeza, porque yo decía, claro, a veces la Biblia pensamos que es como un libro más de desarrollo personal, que te ayuda a las emociones, pero no es eso, hay poder ahí. Y la oración también pensamos que es como una especie de meditación o cosas así, pero no, es una plática con el creador de este mundo. Entonces, si nosotros no tenemos esa convicción con el Espíritu Santo, ¿cómo esperamos realmente tener la paz si no hay comunicación con el Creador? Y es lo que Job tenía, comunicación con el Espíritu Santo. Por eso muchos de los personajes bíblicos, que sé que hoy se centra la prédica en Job, pero me gusta recalcar de muchos cuánto esperaron, ¿no? Cuánto esperaron y cuánto platicaban con Dios. Entonces, ¿qué tan importante para ustedes es la oración? Esa es la pregunta que les hago, la oración y la lectura de la palabra en momentos críticos. ¿O creen que hay un desánimo espiritual en esos momentos? Sinceramente, ¿Camila? Cuando uno está pasando mal, es verdad que uno se desanima. Sí. Se desanima y no, dependiendo también, porque hay momentos en que estás pasando mal y no tienes ganas ni de orar, ni de leer, ni de nada. Pero es allí donde nosotros mostramos ese sacrificio, mostramos la adoración, la verdadera adoración hacia Dios. Por supuesto. Entonces es muy necesario realmente que leamos, que oremos, que hablemos con Él para que Él nos fortalezca. Amén. Paula, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues a ver, yo sinceramente he pasado por muchas cosas y una de ellas pues pasé una enfermedad que bueno, que Dios poco a poco como que iba sanándome y le dio fuerzas a mi madre para seguir adelante. Claro, ahí se aplicó la esperanza, ¿no? La fe, sí. A pesar de las circunstancias. Volviendo al personaje principal que era Job, Job era un hombre intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que fuera probado. Perdió todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos, su salud. Aún así, nunca renegó del Señor. Eso es de lo más increíble. Y me echo al saco, porque yo, por ejemplo, cuando a lo mejor veo que el Señor no cumple algo, bueno, ahora ya no, pero en sus tiempos, cuando yo no tenía una madurez espiritual, me acuerdo que siempre te enojabas. Porque a veces también, esto me pareció bastante gracioso porque se lo escuché a un predicador, ¿no? Que decía que pensamos que Dios es como un mago que tiene que cumplir tus deseos, ¿no? Señor, por favor, quiero dinero y cúmpleme esto, cúmplelo ya. Entonces, cuando vemos que Dios no cumple o que cumple, vamos a trabajar, pero no tenemos que ir con esa cabeza, tenemos que ir con una relación con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Padre. Y Él lo que quiere es que confiemos que Él hará todo posible, su fidelidad está presente. Entonces, hay que también entender ese punto, porque normalmente cuando estamos sumergidos en un punto de inmadurez espiritual, que así lo voy a llamar yo, siempre actuamos desde ese punto. Por eso Job dio gracias a Dios en sus momentos más difíciles, y es increíble, porque te das cuenta del nivel de fe, ¿no? A Job le faltó todo, y su fe estuvo intacta, intachable, y fue bendecido en gran manera. Entonces, yo creo que es curioso porque a día de hoy muy pocos se les presenta una situación tipo de Job, y con una mínima cosa nuestra fe baja bastante, ¿no?
Entonces no sé ustedes qué opinan del proceso de Job, qué les parece, cómo creen que se puede reflejar en sus vidas, o si es un punto de reflexión, porque para mí realmente que un hombre lo pierda todo, pero no pierda su fe en Dios, es muy duro, Sí. muy duro. Tienes que platicar mucho con Dios para confiar en su palabra y no en lo que ves. De hecho, ni uno de los apóstoles, que es Pedro, cuando bajó de la barca, hasta él perdió la fe y tenía a Jesús enfrente. Sí. Y Job sobrepasó esos límites. Entonces, no sé ustedes cómo pueden ver reflejado, qué les parece esta reflexión. Paulita. Pues a ver, a mí la reflexión de Job me identifica mucho porque, bueno, yo, como decía, desde muy pequeña yo era muy cristiana, mis padres también, y pasé un proceso un poco difícil, mis padres también, y fue, bueno, pues una pequeña enfermedad, pero que ya no la tengo. Y fue pues que esa enfermedad me decían que no podía caminar, que no podía hablar. Y entonces mi madre se puso a orar ese día y como que Dios hizo el milagro en mí y empecé a caminar, empecé a ir al instituto. Y eso, la verdad, para mí es mucha esperanza. Wow. Podemos ver ahí una experiencia tuya reflejada en el tema de la esperanza. Compañera, cuéntenos. Para mí también es como un punto de Inflexión. Sí, de fuerza también. Porque es verdad que si nos ponemos a comparar con Job, creo que de mí personalmente, creo que no le llegó ni a los talones. Ya, es fuerte. Es verdad que sí, uno cree en Dios, trata de adorar siempre al Señor en todo lo que hacemos, pero te pones a pensar, ¿y si me quitara todo? O sea, sé ¿Cómo que... reaccionaría? Exacto. Claro. Uno nunca sabe. Por Entonces, eso, mira, eso es muy buena pregunta, porque yo siempre me hago, si el Señor me quitara todo, ¿cómo reaccionaría yo? Y eso es algo que a mí me impulsa más a leer en su palabra y a orar, porque al final tú no sabes cuándo vas a recibir un ataque de este tipo. sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia de que cuando yo estaba muy metida en las cosas del Señor, me acuerdo que yo siempre decía, bueno, ya pasé por esto, ya pasé por aquello, ya pasé por tal, cuando iba decayendo, ¿no? Y mi pensamiento era, yo tengo esto que es lo único que me sujeta a Dios. Okay. Si esto sucede, fijo que yo me pierdo, me hundo. Hoy estaba pensando cuando escuchaba a la pastora predicar. Sí. Y el Señor permitió que yo pasara por eso que yo creía que era el hilo que me sujetaba al Señor, para caer en lo más profundo y saber que de ahí Dios me sacó. Entonces es como que Dios te dice, no es lo que tú piensas. No es que ese hilito es solo el que te está sosteniendo. Soy yo el que te sostengo. Es que, ¿sabes qué? Es muy impactante porque también hay algo que yo quiero dar como reflexión, y es que a veces la relación que tenemos con Dios, queremos que sea como una relación tipo como la que tenemos con nuestros aquí en la tierra, ¿no? Y es como te vuelves caprichoso y dices, bueno, Señor, si tú no me cumples esto, yo no voy a ir a la iglesia. Sí. Yo era así, debo admitirlo. Yo era así, yo decía, bueno, Señor, si tú no cumples esto, yo no voy a la iglesia, esto, lo otro. Y muchas veces te das cuenta que te vuelves un hijo caprichoso, ¿vale? Y eso es algo que uno hay que cambiar, porque luego eso te termina más afectando a ti que realmente a Dios. O sea, yo creo que no le afecta, o sea, pero sí que Él te dice, espera, ten paciencia. Yo trabajo en el proceso, aunque tú no veas, yo trabajo, ¿vale? Y muchas veces pasa así. Yo estoy trabajando y tú solo tienes que esperar, adorar, ¿no? Y vamos con el siguiente versículo, que es Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La verdad que este es uno de los versículos que es muy, muy fuerte. Y aquí, a pesar de que no está Job, creo que es como la esperanza que tenían los discípulos en la resurrección de Jesucristo, ¿vale? Y esto es
para mí uno de los, vamos a decir, capítulos de la Biblia más impactante, porque creo que nadie tenía esperanza que el Señor iba a resucitar. Y es impactante porque estamos hablando que Jesucristo hasta este punto, Él ya había resucitado a un muerto, Sí. ¿vale? A varios. Entonces, Muchas cosas. claro, ¿cuántas veces el Señor ha puesto su mano en nosotros, ha hecho milagros y aún así seguimos sin fe? Les pregunto eso. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho el milagro, ¿no? Hay mucha gente que a mí me viene y dice, bueno, lo decía también un predicador, ¿no? El Señor hizo cosas maravillosas en mi pasado, lo hizo, pero hoy no veo su mano. Es como que se escondió, se fue, ya no me habla, y a veces lo vemos así, ¿no? Es como, ten paciencia, espera. Yo como entrenador, porque también me dedico al tema del entrenamiento, ¿no? Siempre les digo a las personas que estoy asesorando es, ten paciencia. O sea, es una frase que yo ya la tengo desgastada de los labios. Paciencia, 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 ¿no? Entonces les pregunto, chicas, o sea, ¿les ha pasado que ustedes han visto la mano de Dios en un pasado y han visto su poder increíble y hoy, como Dios no cumple algo, su fe baja? A ver, bajar como tal, sí, tiene que ser bajar como tal, porque es que si no, no tendría que estar ahí creyendo que sí va a hacerlo. Claro. Sí, a mí me ha pasado varias veces y yo me doy cuenta que Dios es muy detallista con eso. Porque es verdad que Dios, dependiendo de cada persona, Él actúa diferente. Entonces, es verdad que hay veces que se nos presenta una situación y es como que, Señor, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a ahogar en esto. Y luego es como que te trae el recuerdo de no te acuerdas cuando pasó esto y qué pasó después. Y es como que así, bueno, y te pones a pensar, y no, si lo hizo esa vez, tiene que volver a hacerlo ahora, lo va a hacer otra vez. Amén. Entonces, esa es la fe y la exacto. esperanza de Sí. que Él lo va a cumplir. Paula, coméntanos. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado muchas veces y siempre decía, no va a pasar, no va a pasar, Ujú. hasta que Dios hizo el milagro y dije, lo puedes hacer, pero muchas veces me ha pasado eso. Es que es curioso porque todo esto nos lleva nuevamente a la historia de Job y vamos a dar un repaso, ¿no? Él perdió todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos, su salud, y aún así nunca renegó del Señor. Sus amigos lo acusaban injustamente y su esposa le decía que maldijera a Dios. O sea, estamos viendo que hubo una situación donde todo fue contra él y fue indirectamente contra Dios. Y esta es otra pregunta que les quiero hacer, que se me ha venido a la mente, es ¿qué pasa cuando tienes un círculo que critica tus creencias y sobre todo tu fe en Dios? Porque yo he ido a predicar, bueno, esta vez tuve la oportunidad de predicar con mis compañeros en Sol, y sí que se ve, ¿no?, cómo hay muchas personas que critican tu fe cristiana. Y esto es lo que le pasó a Job. ¿Les ha pasado alguna vez, Paula? ¿Te has visto alguna vez envuelta en un círculo social donde critican tu manera de pensar, tu manera de creer, tu fe en Jesucristo? ¿Cómo ha sido eso? Pues criticar, lo que se dice criticar, no lo he vivido, pero lo he sentido como que me están criticando, Sí. pero yo como que paso del tema y digo que Dios haga la obra. Amén. Sí, a mí me ha pasado bastante. Me ha Cuéntanos. pasado primero porque en mi familia, o sea, mis padres no están juntos, pero estoy con mi madre. Entonces mi madre, en su momento, digo en su momento porque ahora se está acercando poco a poco, pero ella como que nunca quiso saber nada de esto y siempre Ok. era como que, no, te están lavando la cabeza, que no sé qué. Y cuando decía alguna cosa siempre es como que eso era mentira, que siempre con no, porque la ciencia esto, no porque aquello. Entonces, es verdad que siempre era un poco complicado ese tema. Y no había más que otra que orar, simplemente. Claro, toca reprender Exacto. los malos espíritus. Y en el colegio también a veces pasaba. Sí. En una ocasión me acuerdo muy bien que yo había escrito, creo que fue en mi mochila o en mi estuche, Jesús vive o Jesús te ama, creo que fue. Y el profesor de inglés lo leyó. Ajá. Y se puso a burlarse ahí en plena clase. Entonces, Madre bueno, mía. como dice ella, paso del tema. Claro, yo creo que al final es mejor porque yo sí que me di cuenta, porque yo estaba hablando con un amigo mío, que algunos temas de los que nosotros pues comentamos
son muchas veces complicados para que ellos lo puedan entender, porque al final a Jesucristo, ¿no? O conocer nuestra fe cristiana no es como un tema de racionalizarlo, sino que es una experiencia que tú la vives. Como quien dice, Dios toca tu vida, toca tu corazón, toca tu conciencia, toca tus creencias, tus emociones, ¿no? Sí. Y bueno, eso es algo también muy, pero muy, muy interesante. Bien, voy a buscar algunas preguntas que tengo para ustedes. Y, a ver, antes de eso hay un versículo que me parece muy importante, ¿no? Que también está relacionado con lo de Job. Y dice, y Dios, Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A mí me gusta esto, porque antes, cuando no entiendes el significado, te quedas como un poco desubicado, porque claro, en medio de una preocupación, ¿cómo vas a tener paz con Dios? ¿Cómo fue que tuvo esperanza Job en esos momentos cuando le han arrebatado todo? Y es simplemente dejar que Dios lo resuelva, no darle vueltas al pensamiento. Y ahí viene la fe. Entonces, ¿cómo se transforma la fe? ¿O cómo crece nuestra fe? Por medio de la oración y la palabra. Y eso es algo que yo lo podría decir, a lo mejor porque lo leo, pero lo digo porque lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Hoy estaban comentando un poquito de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, me suelo ir a un parque, oro y le pido al Espíritu Santo alguna palabra, o a veces leo la Biblia. Y eso fortalece el espíritu, ¿no? Entonces yo entendí esto, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es maravilloso, o sea, es una experiencia, es algo que es transformador, por decirlo de esta manera. Bien, vamos con las preguntas. ¿En qué momento de tu vida tuviste esperanza? Bien, aunque han comentado un poquito, pero si quieren extender, vamos con nuestra compañera Paula. Bueno, pues en uno de los casos fue cuando iba a la ESO a estudiar. Uh-huh. Yo no quería ir al instituto porque como que se metían conmigo, y entonces yo a mi madre siempre le decía que me cambiase de instituto porque no podía con las personas que se metían conmigo. Entonces Dios como que me dio esperanza en ese momento y me dijo, vas a acabar el curso aunque se estén metiendo contigo, tú pasa de ellos porque yo te voy a dar fuerzas para que acabes el curso. Y así fue. Uf, qué bonito. Ahí Compañera es Camila. donde también yo me doy cuenta que muchas veces cuando uno cree y el resto no, es como que, bueno, es mejor callarse y demostrar lo que Dios hace en ti. Entonces es como que Dios siempre te bendice, te hace ser, digamos, mejor persona que Sí. las demás personas. Pues claro, siempre vamos a ser mejores en lo que cabe, porque somos hijos de Dios y vamos a ser bendecidos y Él va a estar siempre de nuestro lado. ¿Entiendes? Entonces eso también me gusta mucho por lo que estabas diciendo. Y en mi caso sí es verdad que tuve un momento de esperanza, que fue cuando íbamos a casarnos con Hugo. Dios hizo todo, realmente. Dios proveyó todo, pero faltando 3 días para la boda. Faltó el anillo. No. Fue como que entré en una crisis porque digo, Sí. ¿y si no tenemos todo para pagar? Oh, Fue madre. como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y ahí viene fue- la fe. Sí, entonces, y más como estaba con mi madre, y claro, mi Sí. mamá me decía, no, pero tenemos que vamos a hacer esto, podemos cambiar y hacer esto, no sé qué, vamos. Y claro, yo estaba entre yo, Dios y mi mamá, Dios y yo y mi mamá. Pero claro, en ese momento de tantas cosas negativas que te dicen, uno tiende como a Claro, menguar claro, la claro. fe. Entonces fue como a las 3 de la madrugada que le escribo a Hugo y le digo, vamos a tener que cancelar la boda, no sé qué, Uf. y tal. Y después él me llama, me dice, ¿cómo? Y empezamos a hablar, no, pero vamos a creer, si Dios nos prometió, porque claro, Dios nos prometió en un retiro, nos dijo que todo estaba pagado. Oh, Entonces, madre mía. en ese momento cuando hablé con él, Eso es impactante, ¿eh? él me recordó y dijo, vamos a creer en eso, y yo dije, es verdad. Porque, y solamente solo me hizo falta recordar eso que Dios nos dijo, que ya estaba todo pagado, para decirle, ok, seguimos con esto. Colgué y fue como, no, todo ya está pagado. Si Dios dijo, está.
Y si luego no, pues bueno, nos quedamos con la deuda, pero si Dios dijo, vamos a creerlo. Y así fue. Bien, 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 bien. Increíble. Y eso nos recuerda a bendito, Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, lo repetí porque me parece bonito que en estos puntos también de nuestras experiencias se conecten bastante con los versículos que tenemos aquí preparados. Y la verdad que es algo muy impactante cómo la fe cada vez actúa, pero como decía, o sea, a mí lo que siempre me genera como, no duda, sino como una especie de por qué, ¿no? De preguntarme a mí mismo, porque a veces está este caso como el tuyo, ¿no? Que faltaban 3 días para la boda, pero luego te encuentras en una situación menor y no está tu fe. Exacto, ¿No? nos pasó. Entonces, hay algo que dijo el pastor, ¿vale? Que eso me gustó bastante y se lo voy a tomar ahí como prestado, que decía que la palabra de Dios es luz, es energía para nosotros. Y él da un ejemplo, me parece, de un monopatín o una motocicleta, algo así, que para que funcionara el vehículo tenía que encenderse. Y para que el cristiano funcione, tiene que encender también la energía por medio de la palabra y la oración, ¿no? Entonces, para que la fe no baje, es más que todo entender eso, ¿no? Y que probablemente tu fe estaba muy respaldada por el retiro espiritual que tenías. Sí. Eso es algo maravilloso. Sí, sí, la verdad que fue increíble. Y bueno, chicas, pues no sé si quieren comentar algo, alguna experiencia, algo que quieran agregar al tema. Yo quiero agregarle el versículo de Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, esta palabra es muy confortante porque Dios dice que Él, todos sus pensamientos para nosotros es de bien, Sí. no de calamidad. Aunque estemos pasando por un momento difícil, es solo un proceso. Ese proceso nos va a servir para algo bueno el día de mañana. Claro. Y volviendo un poquito, fíjate, a lo de la esperanza y el personaje que hemos tocado, que es Job, entender que Job es un ejemplo supremo de esperanza y fidelidad en medio de la aflicción, que perdió todos bienes, como hemos dicho, salud e incluso sus hijos. Nunca perdió su fe en Dios. Su vida nos muestra que la esperanza no depende de las circunstancias, sino de una confianza firme en el carácter y las promesas de Dios. Yo quiero preguntarles una cosa. En estos 3 minutos que ya nos queda, el equipo nos está diciendo fuera. No es broma, pero nos quedan ya 3 minutos, pero ya como ir reflexionando del tema. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2, ¿no? Y reflexionando un poquito es... vamos a ver, hay algo que quiero mencionarles. Perdió su fe en Dios, su vida nos muestra que la esperanza, aquí está, la esperanza no depende de las circunstancias, sino de una confianza firme en el carácter y las promesas. A ese punto quería, que se me había olvidado, las promesas de Dios. ¿Cuántas veces se han visto ustedes que Dios les ha prometido algo y no ven nada? Parece que no viene. Muchas Eso veces es bastante increíble, porque hay promesas que probablemente suceden dentro de 10 años. Sí. 5 años, dice Ana aquí. Eso me dijo mi suegra el otro día, me dijo. Y ahí La suegra. incluso hay promesas que Dios te dio a ti, que a lo mejor no lo van a ver ustedes, sino sus hijos lo van a vivir. Claro. Entonces, eso sí que Y espera. probablemente también, porque esto da para reflexión, ustedes formen parte de una promesa de otra persona. Exactamente. Entonces, es curioso también y reflexionar un poco que los tiempos de Dios son perfectos, porque también yo una vez escuché a una persona que decía, ¿no? Si no sabes conducir un coche, ¿para qué vas a comprar un coche? Entonces también nos da mucho a reflexionar de que los momentos, los tiempos de Dios son perfectos. Y eso es lo que también Job entendía en medio de su proceso. El Señor le dará todo e incluso da en abundancia, o sea, que te devuelve más de lo que te quitaron, Sí. ¿vale?
Y bueno, chicas, pues no sé si quieren comentar algo más para ya ir finalizando el programa. Ha sido un gusto realmente estar conversando con ustedes, platicando y reflexionando, por supuesto. No sé si Camila o Paula quieres decir algo. Nada, Camila. Yo animarle a las personas de que confíen en el Señor, porque aunque parezca que se termine la esperanza en uno, el Espíritu Santo es el que te fortalece. Cuando Amén. ya tú no puedes confiar, no puedes creer, es el Espíritu Santo el que te está ayudando a seguir creyendo. Así que confía en que Él está a tu lado. Bonito, bonito. Yo quiero dar también una pequeña reflexión y desde mi experiencia y por supuesto conectado un poco con lo de Job, que es el Señor te dará un propósito y ese será el ancla donde tu vida va a mejorar, porque lo decía hoy la pastora, o sea, por medio de la gracia, por medio de también del reino de los cielos, las cosas jugarán contigo, por decirlo de esta manera, ¿no? En el sentido de que todo estará, como decía también un predicador, ¿no? El cielo está ayudándote. Solo es desarrollar paciencia, ¿vale? Dentro del proceso y no desesperarse. Y pues nada, llegamos ya al final del programa. Suscríbanse, comenten, compartan el video y Dios me los bendiga y nos vemos en un siguiente programa. Nos vemos.